¿Qué rollo, banda? Saludos a todos por ahí, bienvenidos otra vez aquí a Los Tarascos. Hoy vamos a hacer una de las elaboraciones más tradicionales de la cocina mexicana, pero que más nos cuestan trabajo, sobre todo cuando recién estamos empezando a cocinar, y es el arroz. ¿Sí? En el caso de hoy vamos a hacer un arroz rojo mexicano, entonces vamos allá. Este es el arroz que se utiliza acá en México para los arroces mexicanos, es un arroz Morelos, es un granito largo, y este que tengo aquí, además de largo, es grano grueso, es decir, es un arroz Morelos de grano grueso. También se usa este, por ejemplo, que también es un Morelos, pero con grano más delgadito. Como pueden ver, es un poco más delgado que el otro, y en el caso del día de hoy voy a usar este, pero se puede usar cualquiera de los dos con la misma técnica que vamos a hacer hoy. Yo les recomiendo tener una medida. Normalmente en las casas pues, las señoras utilizan una medida, en este caso yo voy a usar esta tacita para saber exactamente en volumen o más o menos parecido, pues cuánto es lo que estamos poniendo. Obviamente si usamos gramaje sería más exacto, pero pues la tradición es usar una medida, una tacita. Entonces tengo por aquí un bowl, vamos a poner el arroz en un bowl. Este es el primer paso. Antes de lavar y de hacer cualquier cosa, colocamos la medida de arroz en el bowl y le vamos a agregar agua hirviendo, agua muy caliente, de manera que lo tape. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es aplicar una especie de sellado en el arroz y nos va a facilitar que el grano quede suelto a la hora de la cocción, que es una de las características principales del arroz mexicano. Entonces, paso número 1, aplicamos esta agua caliente en un bol fuera de fuego y lo dejamos aquí 15 minutos exactamente. Una vez que han pasado ya los 15 minutos, le vamos a retirar el agua caliente y le vamos a dar una enjuagada con agua fría. Vamos a regresar este arroz que quedó y lo enjuagamos con agua fría ahora sí. Muchas personas hacen este paso primero, el de lavar el arroz con agua fría, pero estaríamos evitando de alguna manera esta especie de sellado que nos va a ayudar mucho a mantener el grano suelto. Aplicamos un chorrito muy tenue de agua fría para evitar que se nos maltrate el grano y le damos una enjuagadita. ¿Sí? Esto lo repetimos 3 veces y ya está. A la vez de que estamos limpiando el arroz, también estamos haciendo un choque térmico para evitar que se nos siga cocinando con el agua que le pusimos caliente. Y una vez que ya pasamos el arroz por agua fría, lo colocamos en un colador y lo vamos a dejar ahí secar más o menos una hora. Hay quien lo pone al sol, hay quien lo pone luego en poquito papel absorbente. A mí me basta siempre así con dejarlo en el colador una hora, pero bueno, pues para eso hay que hacerlo con tiempo y paciencia. Si no hay tanto tiempo, pues sí lo podemos secar ahí con un papelito, un trapito o ponerlo poquito al sol. Pero el chiste es que se seque para poder aplicar fritura. Y mientras se está secando el arroz, tenemos aquí los ingredientes para la salsa. Tenemos 2 tomates rojos, una cucharadita ahí de pimienta negra y un dientito de ajo. Aquí le vamos a añadir un poquito de sal también y lo vamos a licuar. Vamos a llevarlo aquí a la licuadora y a esto le vamos a añadir una tacita de agua con la misma medida del arroz. Tal vez necesite un poquito más, pero ya ahorita vemos. Entonces vamos a licuar. Ya está entonces la salsa licuada. También considerar que si tienen un poquito de caldo o de preferencia fondo, pues le ponemos eso. Nada más, si es caldo, por ejemplo que hicieron alguna sopa de pollo, una sopa de res, pues considerar que probablemente tenga sal. Entonces le reducen un poquito la sal. En este momento, mientras está así la salsa recién licuada, hay que probarla para lograr el punto perfecto de sal y que al rato no nos ande faltando ya cuando el arroz esté hecho. Y ahora vamos a colar la mezcla. La pasamos por el colador, dejamos que se escurra muy bien y ya está. Y tenemos ya por aquí la mezcla colada. Tenemos que considerar que nos salgan dos medidas y media de la misma taza con la que medimos el arroz. O sea, 2 tazas y media de esta es la cantidad que necesitamos de salsa. Una vez que ya estamos seguros de que tenemos esa cantidad, ajustamos la sal y ya estuvo. Pasamos ahora sí a freír. Y ahora sí vamos a freír el arroz.
Para freír es bien importante tomar en cuenta que aquí buscamos lo que llaman a veces una fritura profunda, es decir, el arroz tiene que quedar totalmente sumergido en aceite, por lo tanto necesitamos abundante cantidad de aceite. Normalmente se suele hacer con poquito aceite y luego por eso se nos complica la técnica. Ya con más años de experiencia ya lo podemos hacer con poquito aceite, pero al principio yo les recomiendo hacer esto, ponerle bastante aceite. Para eso entonces su arroz necesita estar seco, ¿sí? Y el aceite no tan caliente. Eso nos va a evitar pues que nos pueda salpicar o que nos podamos quemar al principio. De tomos pues tener precaución, ¿no? De cualquier modo. Entonces añadimos el arroz cuando el aceite apenas se está calentando. Ahorita bajo con la cucharita y empezamos a mover con un movimiento muy delicado, ¿sí? ¿Sí? Muy leve, lo menos posible, para evitar que se nos vaya a romper el grano. Y bueno, en este caso pues para evitar rayar la ollita, pero sobre todo evitar siempre que el grano se rompa. Estas pequeñas burbujitas son las que buscamos al principio para de esa manera evitar accidentes al inicio, y ya ahora sí podemos empezar a subir el calor y empezar a mover muy delicadamente para evitar que se nos rompa. Aquí ya cambié a una palita de madera para tener un tacto un poquito más suave y empezarle a dar la fritura. Como ven, el aceite cubre totalmente el arroz y eso nos va a facilitar muchísimo para que nuestro arroz quede totalmente suelto. El arroz es uno de esos ingredientes tan mágicos que se produce en todos los continentes, y además en todos los continentes existen platillos tradicionales con arroz y muy arraigados. Es decir, el arroz formó parte de la alimentación de prácticamente todo el mundo. Y por el manejo, por las partes de agricultura o de cultura o de diversos factores que influyen en la evolución del producto, pues el arroz ha evolucionado de distintas formas en cada continente. El grano que usamos aquí es un grano largo, ¿sí? Como ven, como se los mostré al principio, es un grano que está diseñado más para esto, para guisados. Si tratamos de hacer algo más caldosito nos podría quedar de alguna manera así medio glutinoso, pero también llega a haber elaboraciones un poquito más caldudas, pero normalmente es seco y que se coma suelto, ¿no? Que no se aglutine tanto como por ejemplo un arroz para sushi, un arroz para risotto. Este arroz siempre se consume suelto. Y bueno, parte de la cultura aquí en México es comer el arroz sobrecocido. Aquí a alguien le das el arroz al dente y normalmente no se lo come porque te dice que está duro. Sin embargo, en otros lados se busca que el arroz esté al dente, obviamente porque es como mejor se puede tratar al producto. Sin embargo, en México culturalmente estamos acostumbrados a comerlo sobrecocido. Entonces, pues por la costumbre y por la parte cultural, aquí en México buscamos una sobrecocción del grano, sin que llegue obviamente a hacerse un puré o no, ni mucho menos, ¿no? Entonces es buscar ese punto óptimo entre lo al dente y lo sobrecocido. Y la parte más importante para lograr ese punto pues es la fritura, ¿no? Que es por eso que les decía, al principio se facilita mucho más si hacemos una fritura profunda. El arroz principalmente, o sea, los españoles manejaban arroz, pero el gran auge del arroz en México llega cuando la nao de China. ¿Qué es eso? Pues resulta que el plan de Cristóbal Colón era obviamente trazar una ruta a oriente para mover productos. Entonces cuando él se topa con América, pues obviamente no iba a frenar el plan, ¿no? Entonces el plan sigue y se convierte en algo que se llama popularmente la nao de China o el galeón de Manila, que era una ruta comercial que salía de México principalmente hacia los países asiáticos, ¿sí? Principalmente Filipinas, llegaban unos que otros ahí a varios lugares asiáticos, y después volvían estas rutas a México, principalmente a la zona de lo que actualmente es Guerrero, atravesaban México por tierra y después salían hacia Europa ya con el producto, más o menos ahí por las zonas de Veracruz. En ese trayecto que cruzaban México por tierra, pues obviamente muchos de esos productos se quedaban, principalmente ahí donde llegaban estas rutas, que es en el estado de Guerrero y alrededores. Por lo tanto, esa zona, que se conoce actualmente como Tierra Caliente, la zona entre Guerrero y Michoacán, pues está repleta de producto asiático. Hay muchos limones, hay muchos cítricos, hay tamarindos, hay arroces, hay muchas cosas que de alguna manera tienen una gran influencia asiática. Incluso ahí se consume un arroz, un tipo de arroz que se llama morisqueta, que de alguna manera está
influenciado por los arroces asiáticos. Ahora, cuando vemos que el arroz ya está agarrando colorcito, ya se empieza a ver así, más o menos bronceado, lo que vamos a hacer es añadirle un poquito de cebolla cortada en bruma. Hay que tener cuidado por la humedad de la cebolla, pues obviamente va a brincar. No la podemos poner desde antes porque la cebolla se quema muy rápido, entonces es casi ya cuando vaya a estar listo el arroz. Y ahora sí, ya que está listo el arroz bien bronceadito, le vamos a retirar el aceite. Ahorita lo voy a hacer no voy a poder grabar pues porque necesito las dos manos, pero hay que retirarle la mayor parte posible del aceite con la ayuda de un colador. Y así es como queda ahora sí el arroz, ya bronceadito, frito, totalmente parejo y ya sin el aceite. Entonces ahora sí, añadimos la salsa. Es importante que la salsa esté caliente, ¿sí? A la hora de que esto se lo ponemos, que esté caliente. Al principio va a brincar un poquito por la parte de la grasa que todavía queda, pero es todo. Esto lo incorporamos con movimientos muy ligeros para evitar soltar demasiado almidones. Y ahí está. Vamos a dejar que agarre el primer hervor y después lo tapamos. Una vez que ha llegado al primer hervor, ahora sí, si se fijan, bueno, antes de taparlo, aquí tenemos un poquito todavía de grasita. Esa grasita se va a ir emulsionando conforme pase la cocción, entonces no se preocupen si se les queda un poquito de aceite ahí en el arroz. Incluso le da bastante sabor. Obviamente si es demasiado, pues sí, quítenselo para que no quede grasoso, ¿no? Entonces, una vez que llegamos al hervor, un chilito serrano justo ahí en el medio, colocamos una tapa y vamos a bajar el fuego al mínimo. Lo dejamos aquí cocinar más o menos unos 15 minutitos y ya está. Pero así, ya que ha pasado el tiempo, ahí tenemos el arroz se empañó. Apagamos fuego y como podemos ver ya está terminado. Revisamos abajo que no hay líquido, pero ahora es importante aplicar un reposo. Entonces esto tiene que reposar tapado durante otros 15 minutitos. Y ahora sí, después del reposo ya está listo el arroz. Como pueden ver, ahí quedó, compa. Arrocito mexicano. Vamos a pasarlo con plato nomás para que lo vean. Ahí quedó. Este, como les decía, es el de grano grueso. También pues el más usado es el de grano largo delgadito, el otro que les mostré al principio, pero este tiene mucho más cuerpo, así para más masticable. Entonces esto lo que buscamos es un arroz, como les decía, sobrecocido pero todavía suelto, con bastante sabor, y pues ojalá les guste. Ahí les dejo la técnica y todo. Y algo que se me había olvidado mencionar, que es bien importante, es que el aceite que le retiramos al arroz es totalmente reutilizable, sobre todo pues para hacer más arroz, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo mantenemos a temperatura baja y solamente para freír el arroz, que tiene un sabor muy neutro, y la poquita cebolla, pues lo podemos usar para freír otras cosas. Entonces ahí estamos, compas.